Excelente, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Gracias al auditorio que nos acompaña esta noche. Sé que es muchas personas de distintas partes, eso es algo muy motivante y muy halagador. También muchas gracias a todos los demás miembros del Colegio ABC de Urgencias por el espacio. Vamos a hablar hoy de los síntomas de vía aérea superior en COVID-19. Actualmente el médico enfrenta una actual pandemia que exige una preparación adecuada y una actualización continua de todos los médicos, para lo cual estamos hoy reunidos para la revisión de este tema. Yo soy el doctor Emanuel Rojas Castañeda, soy otorrinolaringólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Medicina y de la especialidad la cursé en Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional 110, que es 100% COVID, en esta delegación Jalisco. Soy profesor de pregrado y posgrado de la Cátedra de Otorrinolaringología en la Escuela Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulo, vamos a pasar a una pequeña introducción del SARS-CoV-2. Sabemos que esta nueva pandemia es un desafío actual para toda la humanidad, que este virus usualmente inicialmente se presentó en murciélagos. Se trata de una zoonosis que se transmitió posteriormente a las personas y después ocasionó contagio de persona a persona, pero la fuente de contagio fue en el mercado marino de Wuhan. Entonces, eso fue lo que ocasionó la pandemia del COVID-19. COVID significa, pues, coronavirus disease, del año 2019, o enfermedad por coronavirus en sus siglas en inglés 2019. Sabemos entonces, pues, que es un virus respiratorio, ¿verdad? Que se transmite principalmente por gotas de flush, ¿sí? Este virus se caracteriza por una mayor capacidad infectiva que otros coronavirus. Y bueno, pues hay que ver el pasado para entender el presente, ¿no? Ya sabemos que este es el tercer coronavirus con potencial pandémico en menos de 20 años. Tenemos al otro SARS-CoV-1 que fue en el 2002 y al MERS, que ocasionó también síntomas muy similares a los de esta pandemia en el 2012. Bueno, mencionábamos pues que es una enfermedad que afecta inicialmente a las vías respiratorias, produce un cuadro clínico típico que puede incluir síntomas respiratorios altos al inicio de la enfermedad. Y bueno, finalmente se caracteriza porque puede producir dificultad respiratoria en un porcentaje de pacientes que puede ser grave, se puede complicar con lesión cardíaca aguda, y en un pequeño porcentaje de los pacientes, pero bueno, estamos hablando de que al ser un virus con potencial pandémico, ese pequeño porcentaje se traduce en muchos pacientes. La muerte puede estar presente en un 2 a 3% de los pacientes que presentan esta infección, ¿verdad? Aproximadamente este tipo de complicaciones se van a presentar del 5º al 10º día en pacientes debilitados, pero en pacientes jóvenes y sin comórbidos puede presentarse un poco después del 10º día la dificultad respiratoria y requerir hospitalización en los pacientes sin comórbidos, ¿verdad? De hecho, a mí así me pasó, porque bueno, tengo 36 años y yo pues estaba bien hasta el 11º día y ya empecé a tener lo que era disnea y dificultad respiratoria. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Este coronavirus de COVID-19 está estrechamente relacionado con otro tipo de coronavirus, con los otros dos que mencioné, los agentes causales del SARS pandémico del 2002 y del MERS. La estructura viral es muy similar, también tiene cápsula y tiene las proteínas de spike que son características de esta familia de coronavirus. Es causada por el virus ya tipificado, nombrado como SARS-CoV-2, y la principal vía de diseminación es por saliva, gotas de flush, hacia materiales contaminados o produciendo aerosoles que posteriormente las personas pueden respirar y de esa manera contagiarse, ¿no? El perfil clínico de esta enfermedad puede ser variado. Tenemos pues el principal escenario que pueden ser los pacientes con síntomas leves de la enfermedad, algunos asintomáticos,
Y bueno, este es el grueso de los pacientes que se contagian con esta enfermedad. El 80% de los pacientes van a presentar síntomas leves o pueden cursar asintomáticos. El otro 20% pues ya van a presentar síntomas de la enfermedad que inicialmente están caracterizados por cefalea, malestar, alteraciones del gusto y del olfato, que estos puntualmente se ha reportado en la literatura que aparecen aproximadamente, no es una regla porque sabemos que la medicina es una ciencia que no es exacta, pero aproximadamente a las 48 horas de que el paciente debuta con alguno de los otros síntomas, que puede ser cefalea, malestar o fiebre. ¿Sí? Los síntomas más frecuentes al momento del internamiento en los casos que suelen ya complicarse un poco más, pues sigue siendo la cefalea que persiste por varios días, inclusive hasta después de que se resuelven los síntomas, puede persistir este síntoma. Faringodinia, fiebre, la tos que característicamente es una tos seca, no productiva, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, que son síntomas gastrointestinales. Y bueno, en última instancia, y el motivo de hospitalización muchas veces es este de la disnea, que en un porcentaje muy alto de pacientes ya está relacionado con una neumonía que sabemos que típicamente es el cuadro que va a ocasionar lo que es los casos complicados por COVID-19. Estos síntomas que mencioné de tos, diarrea, náusea, vómitos no son de vía respiratoria alta, pero bueno, vale la pena mencionarlos porque bueno, la capacitación es para todos nosotros que somos médicos o trabajadores de la salud. ¿Vale? Entonces, tempranamente durante esta pandemia hubo una serie de 1,099 pacientes en la que entraron pacientes con COVID-19. Se reportó en estos pacientes que la faringodinia era el síntoma más común y se presentaba en un casi 14% de los casos, así como la congestión nasal. Otros pacientes la reportaron, pero solamente se cuantificó en un 4.8% de los casos. Es esperado y lógico que el COVID conlleve molestias faringias y nasales porque la vía de entrada es la vía respiratoria alta. Y bueno, si recordamos, ahí está situado lo que es el anillo de Waldeyer, ¿no? Que tiene una importancia fisiológica bastante marcada para la inmunidad innata. Y bueno, sabemos también que en la rinofaringe y toda la vía respiratoria alta es un sitio de expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es necesaria para que el virus entre en las células. Sabemos también que la cavidad nasal y la rinofaringe, así como la orofaringe, son los sitios de mayor carga viral durante la fase de viremia. Es el sitio donde se realiza la muestra o la toma de la muestra para realizar la prueba de PCR, que es el golden standard para el diagnóstico de esta enfermedad, siempre y cuando se realice en el tiempo óptimo para poder detectar el virus. Por eso hay tantos falsos negativos, porque muchas veces se realiza de manera muy temprana, pero se dice que aproximadamente del 5º al 7º día es cuando es el momento ideal para que se realice la prueba, para que pueda salir positiva y sea un poco más fidedigno el resultado. ¿Vale? Entonces, bueno, se realizó una revisión en PubMed, ahí tengo la referencia por acá abajo, de 5 estudios retrospectivos. Entraron un total de 1,556 pacientes hospitalizados por COVID, de los cuales pues no había una diferencia muy significativa de género, pero es lo que se reporta actualmente y persiste globalmente, con una tendencia hacia el género masculino. Un 57.5% de estos pacientes eran hombres, lo que equivale a 895 pacientes de los 1,556. El 42.5 eran mujeres, equivalente a 661 pacientes, y la edad promedio fue de 49 años. De esta revisión en PubMed y Web of Science de 5 estudios, la faringodinia estaba presente en el 12.4% de los casos. Después aparecía congestión nasal con un 3.7%. En esta revisión, el síntoma más común encontrado fue la fiebre. Estaba presente en el 85.6% de los pacientes, tos en el 68.7% de los pacientes y fatiga en el 39.4% de los pacientes que entraron en esta revisión retrospectiva, ¿sale?
De las comorbilidades reportadas en este estudio, en esta revisión, se reportó más comúnmente la hipertensión arterial en un 17.4% de los pacientes, la diabetes mellitus en un 3.8% de los pacientes y enfermedad coronaria empatado con diabetes en un 3.8%. Esta revisión se realizó en una fase temprana de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces puede que actualmente pueda haber cambios. Y bueno, la conclusión de esta revisión es que hay síntomas que son muy marcados en esta enfermedad por COVID-19, que son la faringodinia, la fiebre, el malestar, y bueno, las alteraciones del olfato y el gusto han cobrado importancia de acuerdo a los reportes que se han generado posterior a que inició esta pandemia en Occidente. Es cuando la hiposmia y la disgeusia o hipogeusia también pueden estar cobrando importancia, porque se observó que un porcentaje elevado de pacientes podían presentarlo en un tiempo aproximado de 48 horas después de haber debutado con los primeros síntomas, que usualmente suelen ser malestar más que fiebre. Puede haber faringodinia y luego ya a las 48 horas se agregan las alteraciones del gusto, la fiebre y otros síntomas, ¿no? Entonces, pues en los pacientes con COVID-19 puede aparecer la hiposmia o anosmia en un porcentaje relativamente alto de los pacientes. Al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, varios otorrinolaringólogos de distintas partes del mundo notaron que hubo un incremento en esta sintomatología en las consultas. En el quehacer diario del otorrinolaringólogo se reportaba demasiada hiposmia, alteraciones del gusto, algunos pacientes con anosmia, por lo que el presidente de la Sociedad Rinológica iraní declaró en marzo del 2020 que durante el último mes había un salto repentino inesperado e increíble en los casos de olfato débil. Ellos lo atribuían a la medida que estaban utilizando para desinfectar el instrumental para combatir la pandemia. Pensaban que era secundario a un proceso irritativo de la vía respiratoria alta por los químicos que utilizan para esterilizar todo el instrumental médico, porque quien había presentado los síntomas de hiposmia habían sido trabajadores de la salud. También se manifestó el presidente de la Sociedad Británica de Rinología, mencionando que existían pruebas sólidas de que Corea del Sur, China e Italia, un número significativo de los pacientes con infección comprobada por coronavirus 19 habían desarrollado alteraciones en el olfato. Esto fue el 22 de marzo del 2020. Entonces, bueno, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello también se proclamó, mencionando que los pacientes que finalmente dieron positivo para SARS-CoV-2 habían informado anosmia y disgeusia, o sea, alteraciones tanto del olfato como el gusto, y propusieron agregar estos síntomas a la lista de herramientas de detección para una posible infección por coronavirus, por COVID-19, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto en realidad o el significado clínico de un paciente que llega a consulta con síntomas de vía respiratoria alta? Bueno, hay que dirigir siempre el interrogatorio, la anamnesis, hacia este tipo de sintomatología. Nosotros como médicos de cualquier especialidad sabemos que, bueno, el virus tiene ese potencial pandémico, la tasa de transmisión suele ser alta en algunas partes. Entonces, siempre hay que dirigir nuestro interrogatorio, inclusive desde cuando se solicita la cita, si han tenido alteraciones del gusto o del olfato. Esto tiene una utilidad en el diagnóstico diferencial de COVID con otras infecciones respiratorias, puesto que es lo que nos puede orientar hacia un paciente que pudiera estar en una fase de viremia por coronavirus, lo cual nos va a facilitar poder indicar un aislamiento temprano a los pacientes que presentan este tipo de sintomatología, seleccionar al paciente que es candidato a realizar el estudio de PCR para descartar coronavirus y hacer un seguimiento más cercano y un diagnóstico temprano de la enfermedad para poder evitar complicaciones en los pacientes. Lo que usualmente sucede es que muchas veces la gente solo tiene fiebre o malestar, entonces la gente, sobre todo en lugares donde hay
otro tipo de situaciones endémicas, como por ejemplo aquí en Guadalajara hay mucho dengue. Hay gente que piensa que tiene dengue y no solicita atención médica hasta que ya empiezan con la dificultad respiratoria. Entonces, es muy útil, es súper importante cuando hay un paciente para valoración, indagar o dirigir el interrogatorio hacia este síntoma, si ha tenido alteraciones del gusto o del olfato, porque son los que hacen la diferencia del coronavirus con otras enfermedades, ¿no? El primer reporte que hablaba sobre detalles clínicos que pudieran diferenciar el coronavirus o hacernos un diagnóstico de COVID-19 se hizo en Francia, aproximadamente a mediados de marzo. Aquí tenemos en la diapositiva la referencia bibliográfica. Fue en 3 hospitales de infectología que están en Reims, Angers y Nantes, que son ciudades de Francia. Se incluyeron pacientes con PCR positivo para COVID-19 después de la fecha del 16 de febrero. Fue un estudio retrospectivo también con sus limitaciones. Se recogieron los expedientes, se vieron los pacientes que tenían la PCR positiva y se hizo un cuestionario por teléfono acerca de si el paciente había tenido estos síntomas previo a haber desarrollado otro tipo de síntomas, como por ejemplo tos o dificultad respiratoria. Se contactaron en este estudio a 452 pacientes, de los cuales contestaron el cuestionario solamente 259 pacientes, que es casi la mitad. De estos 259 pacientes, 68 pacientes, que es el equivalente a 26%, tenían un test positivo para SARS-CoV-2, 63 pacientes manifestaron hipogeusia, 51 pacientes manifestaron hiposmia, que equivalen al 24 y al 20% respectivamente, y otros 43 pacientes, que es el equivalente al 17% de los pacientes entrevistados, desarrollaron que tuvieron ambos síntomas. Entonces, bueno, se concluyó que la hiposmia o anosmia o las alteraciones del gusto son síntomas fuertemente relacionados con el diagnóstico de COVID-19, ¿sí? Sobre todo disgeusia, puede estar separado de la hiposmia o pueden estar combinados ambos síntomas. De hecho, ellos encontraron que la mayor eficiencia se daba cuando se combinaban estos síntomas, se presenta hiposmia con hipogeusia. Esto nos da una sensibilidad del 42% y una especificidad del 95% en pacientes sin historia de enfermedad otorrinolaringológica previa a toda esta situación del coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál sería la fisiopatogenia de la hiposmia o de la anosmia que se produce en la infección por COVID-19? Pues hasta ahorita es controversial. El mecanismo sigue siendo incierto porque falta que se realicen muchos estudios en cadáveres, por ejemplo, para lo cual mucha gente pues ahorita no coopera, y aparte también muchas veces no se puede realizar el estudio por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, sabemos que todos los virus tienen ese potencial neurotrópico, y por ese potencial neurotrópico es por el que se sospecha muchas veces de neuroinvasión. No es raro saber que el virus de la varicela zoster pues es neurotrópico, que el virus del VIH también produce estos síntomas de hiposmia y anosmia durante la fase de primoinfección. Entonces, bueno, se cree que el potencial del coronavirus para producir esta sintomatología es por invasión al bulbo olfatorio. Es lo que se sospechaba inicialmente, puesto que se observó durante el COVID del 2002 que sí había infección del virus hacia las neuronas sensitivas del filete olfatorio o del epitelio olfatorio en el techo de la nariz. Entonces se sospechaba que era un mecanismo similar con COVID-19, aunque algunos estudios han insinuado que la anosmia en COVID-19 es diferente a la anosmia causada por otras infecciones virales, inclusive por los otros coronavirus que han producido infección respiratoria, que son el SARS y el MERS. Entonces, sabemos que todos los virus pueden producir anosmia, y que muchas veces esta anosmia o hiposmia también es transitoria. Hasta el virus de la influenza o el virus de la gripe estacional puede ocasionarlo, ¿no?
Pero bueno, encontramos acá que en el diagnóstico de COVID-19, pues la hiposmia es el principal síntoma neurológico o el que se manifiesta de manera clínica más tempranamente. Es un indicador temprano que nos tiene que hacer forzosamente sospechar el diagnóstico de COVID-19 en un paciente que presenta esta sintomatología. Dicen los estudios que sugieren que predice mejor la enfermedad que otros síntomas bien conocidos como fiebre y tos. Según esto, si un paciente tiene pérdida del olfato y alteraciones del gusto de reciente inicio, es 27 veces más probable que tenga COVID que un paciente que no lo tiene, por ejemplo, y a comparación de fiebre y tos, que solamente son un 2 y un 3 veces más probable que tengan coronavirus que un paciente que no lo tiene, por ejemplo. Bueno, me encontré un estudio muy interesante con respecto a la hiposmia que se presenta en los pacientes con COVID. Estaba encabezado por neurocientíficos de la Facultad de Medicina de Harvard, que identificaron los tipos de células olfativas de la cavidad nasal superior en el área de la olfacción. El área de la olfacción la tenemos en esta parte, que es el techo nasal. Estos neurocientíficos de la Facultad de Medicina de Harvard identificaron las células componentes más vulnerables a la infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? Esta es la referencia de ese estudio. De hecho, hice otra tercera revisión antes de conectarme y se menciona este estudio que difiere de lo que estaba sucediendo con los pacientes con coronavirus tipo 1, que sí había infección o neuroinfección retrógrada a través del bulbo olfatorio. El virus lograba atravesar la barrera hematoencefálica. En este caso, con este estudio, bueno, se planteó como objetivo identificar los tipos de células específicamente en el epitelio olfatorio humano que expresaban la enzima convertidora de angiotensina 2, que es necesaria para que el virus pueda introducirse a la célula y replicarse, como todos sabemos, ¿no? Por lo cual en una primera fase del estudio se hicieron datos de secuenciación del ARN a granel publicados previamente. Se buscó este ARN de la enzima convertidora de angiotensina 2 derivado de la mucosa olfatoria de monos, titíes y humanos. Los titíes son monos también, son unos monos muy chistositos, pero para quien tenga la duda, se encontró que la expresión de la ECA2 se daba en casi todos los genes relacionados con la entrada al coronavirus 2 en todas las muestras de mucosa olfatoria, tanto de monos como de humanos. En una segunda fase del estudio, para identificar los tipos de células específicas en el epitelio olfatorio humano que expresaran la enzima convertidora de angiotensina 2, se cuantificó la expresión génica derivada de 4 muestras de biopsia nasal humana informadas durante el estudio. Esto fue por medio de técnicas de inmunohistoquímica. Sabemos pues, y mencionaba yo con anterioridad, que el coronavirus ingresa al hospedero a través de la proteína Spike, que se une a al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en las células diana que están en la vía respiratoria alta. Por eso los síntomas de vía respiratoria alta, por medio de la escisión de la proteína S, probablemente por la proteasa de superficie celular transmembrana serina 2, que es esta TMPRSS2. Esta proteasa tiene un significado también, tiene una participación importante para poder hacer una incisión en la cadena de la proteína S y que se pueda unir adecuadamente al receptor. ¿Sí? Hay otras proteasas también que participan, la catersina B y L. Y bueno, los resultados que arrojó este estudio fue que no se detectó expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 ni de la proteasa en las neuronas del epitelio olfatorio. Esto es algo muy importante porque se detectó la expresión de dichos genes en las células sustentaculares y las células basales horizontales del epitelio olfatorio. Es decir, el virus no se une a las células neuronales propiamente, sino a las células que están alrededor de las neuronas del epitelio olfatorio. Esto es algo importante porque el mecanismo de fisiopatología de la hiposmia en el paciente con COVID-19 es diferente
a la hiposmia que presenta el paciente, por ejemplo, con el coronavirus del 2002 o con cualquier otro virus. En esta diapositiva tenemos una gráfica para demostrarles más o menos que en el epitelio olfatorio tenemos las neuronas sensoriales, que son las que captan y transmiten la información al bulbo olfatorio de los olores. Esto es en el techo nasal, este sería el epitelio olfatorio, y tenemos las células sustentaculares, que son las células que vemos aquí como en amarillo más fuerte, las células basales arriba, horizontales, se llaman células basales horizontales porque están en el techo de la cavidad nasal, y pues otro tipo de células como las microciliares y las glándulas de Bowman que están en el epitelio respiratorio. Entonces, esta sería la tinción de inmunohistoquímica de una biopsia que se realizó durante el estudio. Podemos ver en la explicación de la diapositiva que las células que expresan el gen de la enzima convertidora de angiotensina número 2, pues están presentes, pero no están afectando a lo que son las neuronas, sino más bien a las células basales y a las células que están entre las neuronas, que son las sustentaculares, o que le dan ese sostén a este epitelio respiratorio. También se observó que las células madres del epitelio olfatorio expresaban la proteína de enzima convertidora de angiotensina 2 en niveles más altos después de un daño inducido artificialmente, por lo que se cree que hay un doble mecanismo de recepción del virus a este nivel en comparación con las células madre en reposo sin daño previo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de este estudio? Que las neuronas sensoriales olfativas no expresan el gen que codifica la proteína receptora, que sería la enzima convertidora de angiotensina 2, que el SARS-CoV-2 necesita para ingresar a las células humanas. Sorprendentemente, las neuronas sensoriales que detectan y transmiten el sentido del olfato al cerebro no se encuentran entre los tipos de células vulnerables. Se hipotetizó durante este estudio que la identificación de los tipos de células específicas susceptibles para dirigir la infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de la proteasa SS2, ¿sale? Proporcionarían información sobre los posibles mecanismos a través de los cuales el COVID-19 altera la percepción del olfato, que esto nos daría pues una idea de cómo se comporta el virus y cómo ingresa al cuerpo, que es información también que nos va a ayudar a poder encontrar algún medicamento o algo. Es información que no se tenía. La enzima convertidora de angiotensina 2 se expresa en células que brindan apoyo metabólico, que son las células sustentaculares, y apoyo estructural a las neuronas sensoriales olfativas, y que ciertas poblaciones de células madre y las células de los vasos sanguíneos llamadas periocitos también expresan esta enzima convertidora de angiotensina en cantidades considerables. Que la infección de tipos celulares no neuronales puede ser responsable de la anosmia en pacientes con COVID-19, pero faltan más estudios para llegar a la conclusión como tal. Pero bueno, toda esta información ayuda a informar los esfuerzos para comprender mejor la progresión de la enfermedad, que era lo que les mencionaba con anterioridad. Es información que se va juntando. Y bueno, a decir del líder de la investigación, que es el doctor Robert Datasandip, que es profesor asociado de neurobiología en la Escuela de Medicina de Harvard, nuestros hallazgos indican que el nuevo coronavirus cambia el sentido del olfato en los pacientes, no al infectar directamente neuronas, sino al afectar la función de las células de soporte en el epitelio olfatorio. Esto implica que la mayoría de los casos es poco probable que la infección por SARS-CoV-2 dañe permanentemente los circuitos neuronales olfativos y que provoque anosmia persistente. Él, a decir del mismo doctor, dice que, en sus palabras, creo que son buenas noticias porque una vez que la infección desaparece, las neuronas olfativas no parecen necesitar ser reemplazadas de cero o reconstruidas desde cero, porque no afecta el virus directamente a estas neuronas. Pero se necesitan más datos y una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes para confirmar esta conclusión anticipada. De hecho, ellos recibieron cartas donde decían que no se podía dar esa conclusión y lo demás, pero bueno, él aclaró que hay que hacer más estudios, ¿no?
La mayoría de los pacientes con COVID-19 experimentan algún tipo de anosmia como conclusión. Por eso es la importancia de dirigir nuestro interrogatorio hacia este síntoma. Y bueno, afortunadamente la mayoría de las veces la anosmia en el paciente con COVID-19 es temporal. Se ha observado que la anosmia en un transcurso de 2 semanas revierte aproximadamente en los pacientes con síntomas menores. Tarda un poco más en revertir en los pacientes hospitalizados y en los pacientes femeninos. Al parecer en los hombres dura menos la sintomatología de la anosmia y las alteraciones del gusto. En un aproximado de 7 a 10 días se resuelve. Entonces, lo que les mencionaba es que los pacientes con COVID-19 tienen 27 veces más probabilidades de tener pérdida del olfato que un paciente sin COVID-19 y que solo entre 2.2 y 2.6 veces más probabilidades los pacientes con fiebre, tos o dificultad respiratoria en comparación con los pacientes sin COVID-19. Otra conclusión es que los pacientes con COVID-19 suelen recuperar el sentido del olfato en el transcurso de 2 semanas, que la mayoría de los pacientes no desarrollan obstrucción nasal a diferencia de otras enfermedades respiratorias. Por lo general la hiposmia se da aislada, obviamente en pacientes con antecedente de rinitis o de patología estructural de la nariz van a desarrollar también congestión nasal y escurrimiento, pero bueno, es por otras cuestiones, ¿no? Y bueno, otra conclusión es que esto puede sugerir una vulnerabilidad adicional al SARS-CoV-2, pero no está claro si es importante para el curso clínico de la anosmia en los pacientes con COVID-19. Otra conclusión en palabras del doctor Sandeep Robert Datta es que la anosmia parece un fenómeno curioso, o sea, podemos decir, pero ¿por qué aparece la anosmia? Puede ser un fenómeno devastador para la pequeña fracción de pacientes o personas en las que suele ser más persistente o que no se resuelve. Si todos recordamos, bueno, el olfato es el más primitivo de los sentidos y muchas veces es un sentido que nos evoca muchas emociones. Entonces, la gente que llega a perder el olfato, pues sí llega a tener alteraciones en la calidad de vida, sobre todo problemas de ansiedad, de depresión, que también se ven en los pacientes posteriormente a la infección de COVID, pero bueno, hay que hacer más investigación al respecto para tratar de ver o encaminar un tratamiento hacia la hiposmia en los pacientes que desarrollan hiposmia persistente posterior a infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? Otra conclusión es que esto puede tener consecuencias psicológicas graves y se puede volver un problema de salud pública importante si tenemos una población en crecimiento con pérdida permanente del olfato. Es decir, al tener el potencial pandémico este virus, va a haber más personas que presenten este tipo de problemas y que tarden más en recuperarse, ¿no? Pero la gente que no se recupere en esos casos, pues sí, se tiene que hacer un seguimiento de monitorización neurológica para descartar que hubiera un proceso neurodegenerativo o alteraciones en el sistema nervioso central, porque pudiera ser un marcador clínico importante para este tipo de problemas de secuelas neurodegenerativas en el paciente de COVID, que bueno, ya se han descrito y se han visto, sobre todo en los pacientes graves por COVID-19, los pacientes que han estado intubados en terapia, los pacientes que han requerido más días de hospitalización. Entonces, pues no es cualquier cosa. Hay que ver que en la mayoría de los casos la hiposmia se va a resolver, pero el paciente que persista con hiposmia o que no se resuelva, hay que derivarlo a valoración por el neurólogo y que le hagan los estudios pertinentes para poder descartar secuelas neurológicas. Entonces, en cuanto al saber teórico, bueno, les hablé bastante de la hiposmia durante la ponencia porque pues es un síntoma fácil de interrogar, ¿no? En realidad no es tan complicado, tanto para nosotros médicos especialistas como para médicos de cualquier especialidad, inclusive los becarios, inclusive personal de enfermería, y se puede aplicar hasta con nuestros familiares. Inclusive yo he tenido llamadas de varias personas de mi familia que me hablan y me dicen que tienen síntomas sugestivos de COVID. Es lo primero que se debe de preguntar, si han tenido alteraciones del olfato. Muchas veces puede haber diarrea inicialmente y pensar que tengo COVID, y muchas veces puede ser por otras causas, no todo es COVID, ¿no? En realidad puede ser una intoxicación alimentaria, una infección gastrointestinal, por ejemplo. Entonces,
Siempre que haya sospecha de coronavirus en una persona, no hay por qué obviar esto. Es súper importante que dirijamos nuestro interrogatorio hacia estos síntomas. Y bueno, pues esta ponencia yo se la quiero dedicar a todos los compañeros médicos y en especial a los médicos y pacientes infectados con coronavirus 19, porque es una enfermedad muy debilitante, es una enfermedad que genera en nosotros los trabajadores de la salud demasiada ansiedad, demasiada incertidumbre, porque sabemos cómo se pueden complicar los pacientes, así como también quiero dedicársela a los trabajadores de la salud que han perdido la batalla contra esta enfermedad. Desafortunadamente esta enfermedad pues es así, es traicionera, no sabemos qué paciente se puede complicar hasta que empiezan ya a tener síntomas, inclusive de los pacientes que empiezan a tener disnea, dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno, un porcentaje de pacientes se recupera bien y hay otros pacientes que se deterioran, desafortunadamente. Entonces, siempre que entramos a atender pacientes con COVID, por ejemplo, mis compañeros de hospital y todos los que trabajan en hospitales COVID y hospitales híbridos, pues sí da temor contagiarse, por qué no decirlo, es de humanos, pero por eso quise ponerles esta diapositiva de agradecimiento a todos ustedes que exponen su vida, que exponen su integridad, que exponen su familia, porque siempre existe ese temor de contagiarnos y llevar el virus a la casa. Pero bueno, hay que ayudar a los pacientes porque hay necesidad y no hay nada más gratificante que ver que un paciente con coronavirus se vaya de alta. Entonces, hay que hacerlo, como dice en la diapositiva, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo y hazlo con el corazón sobre todo, porque es muy distinto estar hospitalizado por COVID con mucha incertidumbre y nadie te dé información a que llegue un médico y te diga no te preocupes, todo va a estar bien, vas a mejorar, vas a volver a ver a tu familia. Eso es algo maravilloso, que alguien llegue y te dé ese apoyo emocional. Yo creo que es tan útil como el medicamento que te pueden pasar por la vena, como el oxígeno que te pueden poner en una cánula nasal. Entonces, nunca perdamos ese toque humano con los pacientes, ya que también, pues, esta enfermedad, pues, en un porcentaje bajo de pacientes suele complicarse de maneras feas, ¿no? Entonces, aquí les dejo una diapositiva con la bibliografía que utilicé para la ponencia y vamos a dejar los minutos que restan para las preguntas y el espacio para las dudas que pueda haber. ¿De acuerdo?